En esta sesión vamos a responder a una serie de preguntas que nos han hecho sobre el fracaso de la felicidad, en relación sobre todo con la felicidad y el trabajo. En el capítulo de la felicidad y el trabajo damos explicación bastante detallada a muchas de estas cuestiones, pero con todo y con eso hay personas que tienen sus razones, naturalmente, para plantear una serie de preguntas que en muchos casos les afectan personalmente sobre salud, felicidad y trabajo. Son tres cuestiones estrechamente relacionadas en este libro, en El fracaso de la felicidad. Y advierto que próximamente, el viernes 24 de abril, se presentará en Gijón, en el Ateneo Jovellanos de Gijón, atención a los gijoneses, a los asturianos, se presentará en el Ateneo Jovellanos de Gijón a las 7 de la tarde este libro, El fracaso de la felicidad, y nos acompaña en la presentación Esther Blanco García, directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum. Estaremos en compañía de esta especialista en psicología, de esta psicóloga, y hablaremos en la presentación de este libro de muchos de estos aspectos relacionados con felicidad, salud y trabajo. Pero aquí sí vamos a responder algunas de las preguntas que nos han hecho ya incluso en algún caso hace tiempo, personas con las que hemos tenido ocasión de intercambiar experiencias a propósito de la lectura de este libro y de muchas de las cuestiones que aquí se plantean. Y advertimos que este libro no es una condena de la felicidad, es una condena del fracaso de la felicidad, es una condena de la felicidad que equivocadamente conduce al ser humano que la consume al fracaso. Y hay muchas personas que naturalmente pues tienen muchas preguntas que hacerse en relación con este asunto de la felicidad que nos rodea de manera tan impulsiva y tan fuerte en este mundo mercantilizado en todas las horas del día y en todos los días del año. Pero hay una serie de cuestiones importantes que conviene tratar aquí y nos permitirá afinar mucho la intervención, la orientación el próximo viernes 24 de abril en Gijón, en el Ateneo Jovellanos con Esther Blanco García. Pero fíjense, muchos de ustedes me hacen esta pregunta. Fíjense cómo por la manera de hacer la pregunta ya podemos saber exactamente dónde está la piedra del zapato, en qué punto exactamente está la piedra del zapato. Miren, una persona muy amablemente me dice, si el trabajo, siempre partimos de oraciones condicionales, si tal cosa es así, ¿por qué tal otra? ¿No? La prótasis y la apódosis. Si el trabajo no puede dar la felicidad, como usted dice, es que yo no digo que el trabajo no pueda dar la felicidad, yo digo que el objetivo del trabajo no es dar la felicidad, que son cosas diferentes. Entonces, claro, la prótasis, la premisa, no es exactamente lo que yo digo, pero yo sí creo que hablando se entienden algunas personas. No la gente, pero algunas personas sí. Si el trabajo, la pregunta dice, si el trabajo no puede dar felicidad, como usted dice, ¿qué alternativa real tiene la mayoría de la gente que necesita trabajar para vivir? Vamos a ver, es que aquí se mezclan muchas cosas. En primer lugar, yo no digo que el trabajo no pueda dar la felicidad, yo digo que el trabajo no tiene como objetivo dar la felicidad. El trabajo tiene como objetivo, entre otros objetivos primarios, dar dinero. Se trabaja por dinero, no para ser feliz. Si se trabajara para ser feliz, no se cobraría una nómina, simplemente se ejercería una actividad a cambio de la cual se recibe una felicidad. Pero yo me pregunto, la persona que me hace la pregunta, realmente le pregunto yo a la persona que me hace la pregunta o a cualquiera que me pueda hacer esta pregunta, ¿usted cree que pescar bacalao en Terranova da la felicidad al que lo hace? Y alguien me dirá, sí, porque yo me siento muy feliz pescando bacalao en Terranova. Usted no sabe lo que dice. ¿Usted cree que picar carbón en la mina a 500 o 1000 metros bajo tierra da la felicidad? No, eso no da la felicidad, eso da dinero. Y da muy poco dinero en comparación con el riesgo que se corre al ejercer vitalmente un trabajo así. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hay que determinar qué tipo de trabajo se hace. ¿Usted cree que el trabajo de un militar en un frente de guerra da la felicidad? Probablemente no. Digo probablemente porque nunca he estado en un frente de guerra, pero no necesito estarlo para responder negativamente a una pregunta de este tipo. El objetivo del trabajo no es dar la felicidad, es dar dinero, es conseguir dinero que de alguna manera permite comprar, no sé si la felicidad, pero al menos sí cierta libertad fuera del horario y fuera del calendario laborales
si es que aún hay algo fuera del horario y fuera del calendario laborales. Claro, a partir de esta premisa, de esta prótesis, ustedes me preguntan, ¿qué alternativa real tiene la mayoría de la gente que necesita trabajar para vivir? Comúnmente creo que todo el mundo necesita trabajar para vivir, no tanto el que sea rico, pues ha de mantener su riqueza de alguna manera, o la apariencia de mantener su riqueza, cuanto el que es capaz de enfrentarse a una serie de miserias en la vida a cambio incluso de no trabajar. Vuelvo a contar aquí el famoso relato, el famoso cuento que nos narraban nuestras abuelas en Galicia, el cuento del Lacazán de Soria, ¿no? Supuestamente esta fábula ficticia y alegórica, parabólica, porque tiene un valor moral que combate tanto la muerte voluntaria como la holgazanería, relataba la figura, la presencia en Soria, no sé por qué en Soria, pero era en Soria, de un lacazán, de un holgazán, que era un hombre tan vago, tan extraordinariamente holgazán, que no quería trabajar de ninguna manera y que incluso decidió morir antes de trabajar, decidió renunciar a la vida porque tal era su holgazanería que antes de trabajar prefirió morirse y organizó su propio entierro, de tal manera que el día del entierro, dentro de su ataúd, la comitiva lo conducía al cementerio y un convecino muy apenado detuvo la comitiva y dijo: hombre, yo para que este señor no se muera de esta manera le doy un poco de trigo, y si otra persona le da algo, es decir, si alguien ejerce la caridad con este hombre, conservamos su vida, le mantenemos su vida a pesar de que sea un holgazán, es decir, estamos dispuestos a mantener un holgazán con tal de que su vida no se pierda, con la esperanza, ¿verdad?, de que no acabemos celebrando la muerte de un ser humano, ¿no? Esto tiene un valor también contra la eutanasia, podríamos decir, en determinados extremos de eutanasia. Y el Lacazán cuenta la fábula ficticia, la narración ficticia, la fábula, en definitiva cuenta que levantó la tapa del ataúd, se irguió y preguntó si el trigo era molido o por moler. Y como el buen hombre le dijo que era por moler, puesto que por ir al molino no se iba a perder excesivamente tiempo y el molinero haría su oficio, el Lacazán cerró la tapa del ataúd y dijo que siga el entierro. Es decir, si tengo que tomarme la molestia de moler el trigo que me regalan, para eso prefiero morirme antes que trabajar, ¿no? Claro, evidentemente, esta es una situación completamente hiperbólica, extrema, ficticia, poética, fabulosa, que contiene, por supuesto, una expresión parabólica, moral, alegórica, que lleva una moraleja. Es decir, el trabajo no da la felicidad, pero asegura la supervivencia. La gente trabaja para sobrevivir, trabaja para vivir, como se suele decir, pero la felicidad es otra cosa. La felicidad es una sensación muy efímera o la confirmación objetiva de unos hechos que se han conseguido después de un enorme esfuerzo y que, una vez logrados, proporcionan al ser humano que los ha conseguido la satisfacción o la felicidad de poseerlos o de tenerlos o de poder decir que los ha conseguido. La felicidad en muchos aspectos es algo que no tiene nada que ver con el trabajo. Ahora bien, tener trabajo hace a la gente más feliz que estar en paro, si es que uno tiene ganas de trabajar. Es decir, el trabajo resuelve una serie de problemas, pero da lugar a otros problemas diferentes, que solo se tienen cuando se tiene trabajo. Pero es preferible tener problemas laborales a tener problemas de supervivencia por no tener un trabajo. Estos son obviedades que no es necesario ser muy avispado para darse cuenta de ellas. Lo que quiero decir con todo esto es que, uno, yo no digo que el trabajo no pueda dar la felicidad. Yo digo que el objetivo del trabajo no es la felicidad, sino el dinero. Y que la alternativa real que tenga la mayor parte de la gente que necesita trabajar para vivir es simplemente hacerse compatible con la exigencia laboral a la que se tiene que enfrentar. Es decir, hacerse compatible con la realidad. No tiene más misterios. Eso se explica aquí bastante bien, bastante detenidamente en el capítulo, creo que el capítulo 8, el relacionado con la felicidad y el trabajo. Otra pregunta que me hacen, me dicen: usted afirma que la felicidad laboral funciona como un catecismo para la sumisión.
¿No cree que esa interpretación elimina cualquier posibilidad de experiencias genuinas de satisfacción en el trabajo, aunque sean minoritarias o individuales, o aunque usted no las reconozca? Vamos a ver, lo que yo reconozca o deje de reconocer es cosa mía, pero no es un imperativo para que el resto de personas tengan que reconocer o no reconocer lo que yo reconozco o dejo de reconocer. Quiero decir que estas ideas son particulares de cada uno y yo tengo las mías. Lo cual no es obligatorio que nadie las comparta. No es obligatorio que nadie comparta mis ideas. Ahora, a mí me parece oportuno declararlas en un determinado contexto como este, donde se habla de felicidad, salud y trabajo. Claro, cuando yo digo que la felicidad laboral funciona como un catecismo para la sumisión, lo que quiero decir es que el trabajo mete en cintura a la gente. Del mismo modo que la educación mete en cintura a la gente, y mientras alguien está en un colegio, en un instituto, en una universidad, no está por la calle metiendo ruido, causando molestias o simplemente alterando el orden público, otra cosa es que lo haga después de salir de clase. Eso se puede hacer también, ¿no? Primero se estudia y después se va por ahí a montar cante. Eso es una cuestión, pero el trabajo tiene como finalidad domesticar enormemente al ser humano. Y cuando el trabajo se convierte en esclavitud, es decir, cuando se trabaja no para ganar dinero, sino simplemente para comprar minuto a minuto la supervivencia, porque el esclavo sabe que si deja de trabajar lo matan, no es que si deje de trabajar deja de cobrar y sigue vivo, es que la esclavitud consiste en trabajar a cambio de sobrevivir, mientras que el trabajo remunerado consiste en trabajar a cambio de recibir un dinero, para después hacer con ese dinero lo que cada persona libremente o según sus capacidades estime oportuno. Entonces, claro, cuando yo digo que la felicidad laboral funciona como un catecismo para la sumisión, lo que digo clarísimamente, y en este libro escrito está, es que el trabajo es una manera de meter en cintura al ser humano. El trabajo es una manera de domesticar al ser humano imponiéndole unas normas, unos horarios, unas exigencias laborales, dentro de las cuales no puede salir y que está obligado a acatar porque además hay un contrato laboral firmado por las partes que obliga al trabajador a cumplir con determinadas exigencias laborales y de no hacerlo podrá ser sancionado o expedientado conforme a una serie de requisitos estipulados en el contrato laboral. Por lo tanto, el trabajo no solo limita la libertad, sino que es algo que se hace a veces en contra de la propia voluntad del ser humano a cambio de dinero. No vamos a hablar aquí ahora de temas tales como la objeción de conciencia por parte de los médicos que se ve que se encuentran ante la circunstancia de practicar una eutanasia, un aborto o una serie de actividades médicas que vayan en contra de su razón, de su código deontológico, de su fe, de su religión o de su lo que sea. En este caso yo no entro. Pero imagínense ustedes que un profesor tenga que explicar a Cervantes para demostrar que el Quijote es una obra que defiende el idealismo, por ejemplo. Claro, la pregunta, claro, ustedes podrían hacerme una pregunta muy sugerente, es decir, ¿cuánto dinero cobraría usted por dar una conferencia en la que demostrara que el Quijote de Cervantes es una obra que contiene un elogio del idealismo? Pues claro, yo no sé lo que yo podría cobrar, no sé a dónde alcanzarían mis honorarios para dedicar durante una hora una conferencia a semejante aberración. Pero claro, es decir, ¿cuánto cobra alguien por hacer algo contrario a sus ideas? Pues en muchos aspectos, muchos trabajadores nos vemos obligados a hacer en nuestro horario laboral y en nuestro calendario laboral, porque las disposiciones del contrato así lo requieren, un trabajo que es contrario a nuestras ideas. Nosotros los profesores en la universidad debemos acatar unas normas, que son las normas del programa de Bolonia, que son las normas del Espacio Europeo de Educación Superior, y que no distan mucho en realidad de exigir reconocer que el Quijote es una obra que constituye un elogio del idealismo. Es decir, o sea, que no se crean ustedes que los que trabajamos en la universidad tenemos grandes libertades para explicar lo que queramos. Es que el trabajo es la primera limitación de la libertad humana.
porque ya determina unas horas y unas fechas en el calendario. Si el amor no tiene horario ni fecha en el calendario, el trabajo sí la tiene, ¿eh? El trabajo tiene horario y fecha en el calendario y tiene un montón de leyes y un montón de disposiciones que uno tiene que acatar mientras realiza el trabajo en su etapa laboral. De tal manera que, si les parece poco hablar de catecismo para la sumisión a la hora de cumplir con un contrato laboral, pues díganme ustedes dónde queda la libertad. Claro, es que la libertad empieza cuando termina el horario laboral y uno puede hacer cosas que dentro del espacio laboral no puede hacer, evidentemente. Y ya les digo, no hace falta ser demasiado listo para darse cuenta qué tipo de cosas uno no puede hacer en su horario laboral. Ustedes imagínense que a mí me contrata una universidad protestante o luterana para hacer una interpretación luterana o protestante de determinados pasajes del Quijote. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero claro, pueden convencerme con dinero. Claro, siempre se puede hacer una oferta que no se pueda rechazar, ¿no? Con dinero, me refiero, con dinero. Entonces, ¿cuánto podría cobrar Jesús Maestro por dar una conferencia contraria a sus ideas sobre el Quijote? Hagan la prueba. A ver si tienen fondos para ello, evidentemente. Pero eso ya mide el grado de necesidad económica que tiene una persona. Y por tanto también el grado de libertad que tiene una persona para poder decir lo que quiera o lo que piensa, al margen de la presión económica que le puedan ofrecer como alternativa para que diga lo contrario. Eso es el secreto en definitiva de toda actividad laboral. Como decía aquel muchacho del propio Quijote, a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no iría en verdad. ¿Por qué se ejerce la prostitución? Por dinero, no por placer. Pero es que todo trabajo, en definitiva, en última instancia, es prostibulario, porque todo trabajo tiene componentes que no tienen nada que ver con la satisfacción, ni con el gusto, ni con la felicidad, y hay que ejercerlos por dinero, indudablemente. Otra cuestión es que algo que no dé satisfacciones se pueda ejercer por dinero, pero ¿y si ese algo es contrario a las convicciones personales? Ahí ya entramos en un terreno más delicado, en un terreno que afecta a la moral, donde la prostitución ni siquiera se detiene, porque continúa ejerciéndose más allá de la insatisfacción y más allá de la posible inconveniencia moral, o no, que eso ya depende de cada persona, indudablemente. Tercera pregunta que recojo aquí, que selecciono aquí de las recibidas. Me dice una persona: los datos de enfermedades mentales son preocupantes, según usted aduce. Bueno, no lo aduzco yo, lo aducen las estadísticas y lo aducen los informes y lo aduce año tras año un sinnúmero de instituciones que también están muy preocupadas por estos asuntos, y sobre todo lo aducen los psicólogos y los psiquiatras. Y ya digo que el próximo 24 de abril, viernes, en el Ateneo Jovellanos de Gijón me acompañará la directora de la Clínica de Psicoterapia y Personalidad Persum de Oviedo, la psicóloga Esther Blanco García, y no me dejará mentir en este punto. Por eso digo que hablaremos mucho de estos asuntos. Pero los datos de enfermedades mentales son muy preocupantes. Y me preguntan, ¿no cree usted que también influyen otros factores fuera del trabajo, como la vida personal o las redes sociales? Esto es evidente, y precisamente lo decimos aquí, en el libro, y las redes sociales influyen muchísimo, e influyen sobre todo en los milenaristas, que es la generación más marcada por las redes sociales. Las generaciones que han venido después ya han tenido con las redes sociales una relación más empírica, más experimental. Mejor o peor, depende de cada persona, pero ya han tenido con las redes sociales una relación mucho más sofisticada, para bien y para mal. Pero creo que quienes pagaron el precio más alto, más caro, por los platos rotos de las redes sociales han sido los milenaristas. Han sido ellos, que los ha determinado, los ha condicionado enormemente. El resto de personas ya llueve sobre mojado, ya hay otra interferencia. Y miren que las redes sociales siguen causando problemas psicológicos poderosísimos. Pero naturalmente el trabajo tiene incluso sus propios autocorrectores, sus propios sistemas de autocorrección, casi como los procesadores de textos. ¿Por qué? Pues porque el trabajo pretende que el trabajador tenga la vida laboral, mientras dure, en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, la persona que no trabaja y que en Internet desempeña un papel meramente productivo desde el punto de vista de la difusión publicitaria, que ese es el sustento básico de las redes sociales,
pues no está cuidado por ningún sistema que preserve su vida laboral, su salud laboral. Cuarta pregunta que me hacen. Cuando usted compara la libertad laboral con la regla de los 3 metros, usted plantea que toda forma de trabajo asalariado es esencialmente alienante o deja margen para modelos laborales distintos dentro del mismo sistema. Vamos a ver, no se puede reducir toda actividad laboral a un objetivo o a una consecuencia alienante. Puede ser alienante tanto el objetivo como la consecuencia, el uno, el otro, o los dos, o ninguno de los dos. Yo no planteo que la regla de los 3 metros sea un objetivo alienante, esto realmente no tiene mucho que ver una cosa con la otra. La regla de los 3 metros es una manera de reducir la libertad humana dentro del ámbito laboral para que la gente no tenga mayores pretensiones ni por tanto tampoco mayores responsabilidades. Y sirve además como una referencia alegórica para que fuera del ámbito laboral la gente no se meta en líos ni tenga tampoco pretensiones por la libertad. Tengan en cuenta que la regla de los 3 metros está estrecha y directamente relacionada con las ansias de libertad humana. Y tengan muy en cuenta también que el siglo XXI es un siglo muy protestante, muy protestantizado, es un siglo muy luterano, donde la libertad es igual a 0. Lutero y la libertad son incompatibles. Calvino y la libertad son incompatibles. El protestantismo y la libertad humana son incompatibles. Métanse esto en la cabeza. De tal manera que cuando a ustedes alguien les hable de que el ser humano no tiene libertad, esa persona que les habla lo hace desde posiciones luteranas, calvinistas y protestantes, en virtud de las cuales se niega que el ser humano tenga capacidad de libertad. Porque para el protestantismo no hay libertad, sino que hay una predestinación, una predeterminación, un mecanicismo. El protestantismo reconoce que la fuente de este mecanicismo es Dios, es una divinidad trascendente. Pero hoy día, si a ustedes alguien les dice que Dios les priva a ustedes de libertad, se pueden reír porque tal vez sean ateos y no crean en Dios. Pero si en lugar de Dios les hablan de la mecánica cuántica, ahí ya les acojonan más. Porque siempre les podrá decir su interlocutor, es que usted no sabe de mecánica cuántica, en una tonalidad muy semejante a como en otro tiempo se decía, es que usted no sabe con quién está hablando. La mecánica cuántica soy yo, y yo, que hablo en nombre de la mecánica cuántica, le digo que usted no tiene libertad. Y entonces, claro, uno se queda perplejo, porque claro, no espera encontrarse con la mecánica cuántica diciéndole que usted no tiene libertad. Y la pobre mecánica cuántica no tiene nada que ver con esto. Se trata simplemente de un interlocutor que hace un uso pseudofilosófico, pseudo-ideológico, pseudo-religioso, pero siempre en nombre de un cientificismo protestante, en virtud del cual de lo que se trata es de que usted no piense en la libertad, o de que piense y crea que no la tiene. Eso es básicamente lo importante. Entonces, la regla de los 3 metros es uno más de estos múltiples tentáculos del cientificismo protestante, o de la pedagogía protestante, o de la psicología protestante, en virtud de la cual de lo que se trata es de que el ser humano viva en una cárcel, crea que en la jaula en la que vive, en la prisión en la que vive, en la cárcel en la que vive, no de amor, como diría Diego de San Pedro, cárcel de amor, sino en la cárcel laboral en la que vive, el ser humano es libre. Por eso se piensa que el trabajo os libera, el trabajo te libera, el trabajo te da la felicidad. Nada más falso, el trabajo te da dinero si te lo pagan. Y no con emoticonos, no con salario emocional, sino con liquidez, con dinero contante y sonante. Entonces, este tipo de planteamientos que se orientan a su libertad mide 3 metros de diámetro, el trabajo te da la libertad, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas son ideas completamente destinadas a hacer creer al ser humano que no tiene libertad y que, por tanto, si lucha por la libertad es un mal trabajador, porque las cosas ya están hechas de esta manera y no hay que cuestionarlas. De tal manera que si no eres feliz en el trabajo, eres mala persona. Si buscas la libertad en el trabajo, estás equivocado, porque debes buscar la felicidad en el trabajo. Digamos que la libertad es dirección prohibida y la felicidad es dirección obligatoria en el Código de la Circulación Protestante del siglo XXI. Miren, no puedo hablarles con más claridad sobre este asunto. Quien siga empeñado en reconocer que en este mundo no hay libertad, que deje en paz a la mecánica cuántica, porque eso es lo mismo que decir que la energía por la velocidad, la masa por la velocidad al cuadrado, es algo que impide oír el si bemol, ¿no? Es decir, que es como suponer, insisto, que la fórmula de Einstein
impide escuchar determinadas tonalidades musicales. O sea, es que eso no tiene ningún sentido, es una cosa absurda completamente. O decir que hay círculos trágicos y cuadrados cómicos, o sea, es que esos son sinestesias que no tienen nada que decir. La mecánica cuántica no tiene nada que ver con la libertad. Ninguna ciencia puede negar su libertad, ni la mía. Es decir, afirmar que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, y que eso niega la posibilidad de oír el re sostenido o de ver, pues no lo sé, un punto negro en un círculo cuadrado. O sea, es que esos son absurdeces, no tienen absurdidades o absurdeces, como quieran llamarlo. En realidad se diría absurdidades, no tiene fundamento, eso no tiene ningún fundamento. No tiene para nada ningún fundamento. La regla de los 3 metros es una consigna para inducir a la gente a vivir sin libertad. Básicamente es esto. Quinta pregunta, me hacen una pregunta más. Me dicen, usted menciona a Michel Foucault para señalar una paradoja. Claro, yo cuando leo esto, para señalar una paradoja no necesito acordarme de Michel Foucault, pero bueno, vamos a ver qué viene después. Y después viene, la paradoja es que su pensamiento, el pensamiento de Foucault, se ha utilizado para reforzar sistemas de poder. Bueno, más que una paradoja, yo diría que esto es una redundancia, que esto es un pleonasmo, porque Michel Foucault habla desde un sistema de poder, que está orientado a reforzar el sistema de poder desde el cual habla. Es que considerar que Michel Foucault es crítico con el poder implica no saber qué es la crítica, no saber qué es el poder y no saber qué es Michel Foucault. Michel Foucault es el portavoz del poder. Es el portavoz de un poder que precisamente describe todo aquello que critica para que el lector considere que critica todo aquello que describe. Claro, y no es un retruécano, es la pura verdad. Y si no, rebobinen el vídeo de lo que acabo de decir. Es decir, aparenta una crítica al poder para que el lector se identifique con esa crítica, cuando en realidad lo que hace es una confirmación de los poderes que limitan libertad al ser humano. Es decir, Foucault, más que un crítico con el poder, es un descriptor del poder que finge una crítica hacia el poder que simula criticar, porque en realidad lo refuerza completamente. Es decir, sin Michel Foucault, el poder de hoy no tendría la legitimidad que tiene entre muchos sectores que, diciendo combatirlo, son precisamente los que lo ejercen. Es decir, muchas personas que nos dicen cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que usar el lenguaje en nombre de Michel Foucault, no hacen más que incurrir en aquello que Michel Foucault criticaba y rechazaba, imponer a los demás un micropoder. Es que, vuelvo a lo de siempre, cada vez que pronunciamos una palabra prohibida, no sabemos si defendemos a la democracia de sus enemigos o a nuestra libertad de los amigos de la democracia, porque desde el micropoder vuelven de nuevo a suprimir nuestra libertad. Es que el objetivo fundamental de la tesis de este libro, cuando se habla del fracaso de la felicidad, es hablar sobre todo del fracaso de la libertad. ¿Por qué? Pues porque ya les digo, la libertad hoy día es dirección prohibida y la felicidad es dirección obligatoria. ¿Dirección obligatoria hacia dónde? Hacia el fracaso, porque no hay felicidad si no hay libertad. La libertad es uno de los valores específicos y genuinos del ser humano. Es uno de los valores que los animales no logran alcanzar, porque la libertad no se alcanza reduciendo el concepto de ser humano a autoconciencia, como sostiene el idealismo alemán y como ya sostenía Descartes antes. La libertad se alcanza ampliando el concepto del ser humano a la capacidad que el ser humano tiene para organizarse como sociedad política. Ahí es donde hay que demostrar en ese escenario qué es la felicidad y qué es la libertad. Y no en la autoconciencia, en el yo que es consciente de su autoconsciencia porque es consciente de su yo, y chorradas de este tipo hegeliano y kantiano y memeces de esta naturaleza que hacen a la gente entrar en orgasmos mentales cada vez que lee filosofía y en realidad no son más que chorradas y unas detrás de las otras. Es decir, lo esencial y lo genuino del ser humano no es la autoconsciencia. También un gusano es autoconsciente perfectamente y el rabo de una lagartija tiene consciencia de sobra, ¿eh? Lo esencial del ser humano es la capacidad que el ser humano tiene para organizarse como sociedad política, y esto ya está dado desde Aristóteles. Es decir, en realidad Kant y Hegel y todo el idealismo alemán no es sino una degeneración idealista de la realidad. Es una degeneración, es una realidad degenerativa completamente.
es una realidad completamente degenerativa. El idealismo es la realidad degenerada. Por lo tanto, no tengo más que añadir con estas observaciones acerca de Michel Foucault, porque son ridículas. La filosofía de Michel Foucault es una filosofía ridícula completamente, no va a ninguna parte. Solo sirve para entretener a gente que no conozca la realidad y cómo funciona la realidad, y sirve sobre todo para crear esbirros de la tiranía, esbirros de la microtiranía, gente que te obliga a comportarte como si el supremacismo moral que ellos predican y profesan fuera salvífico y fuera la salvación, y si no haces lo que ellos dicen eres mala persona. Con lo cual, eso es una auténtica tiranía, la tiranía del micropoder propio de Michel Foucault. En otra pregunta que me hacen, me dicen, en su libro El fracaso de la felicidad, usted presenta una oposición muy fuerte entre realidad y discurso. Incluso critica a pensadores como Martin Heidegger o Jacques Derrida. No es que incluso, es que a gente como Martin Heidegger o Derrida solo se les puede tratar para criticarlos, no se les puede tratar para otra cosa. Solo se les puede fiscalizar, no se les puede tratar como abogados, sino como fiscales. ¿No cree que esa crítica incurre a su vez en una simplificación del papel que el lenguaje tiene en la construcción de lo social y lo laboral? Bueno, yo creo que la persona que me hace esta pregunta evidentemente es un idealista del lenguaje, que cree que la realidad está hecha de palabras. Es que yo no creo que afirmar que la realidad no está hecha de palabras sea simplificar el papel del lenguaje. El lenguaje tiene una función comunicativa, descriptiva y constructiva, pero no suplantativa de la realidad. La realidad existe mucho antes de que existiera el lenguaje. Entonces, claro, todas estas declaraciones de filósofos tipo el Wittgenstein, todos estos, que dicen, es que mi mundo llega hasta donde llega mi lenguaje. Pues qué corto es su mundo, realmente, qué corto es su mundo, porque el mundo de un móvil que habla todos los idiomas del mundo y muchos más, es mucho más amplio que el mundo suyo, en definitiva. Y entonces se quedaban tan panchos, y Heidegger decía, es que el lenguaje es la casa del ser. Y era para decir, ¿usted dónde vive? ¿En una casa de palabras o en una casa que es capaz de resistir a las tormentas, ¿no? o a las tempestades? En fin, son esas metáforas que no dicen absolutamente nada, pero que fascinan a los filósofos idealistas. A los filósofos básicamente, pero a los idealistas. Aunque hablar de filosofía idealista en cierta manera sea una redundancia, porque toda filosofía tiende al idealismo por el hecho de ser filosofía. El caso es que dice, bueno, y critica incluso a Martin Heidegger o a Jacques Derrida. Bueno, ¿y qué otra cosa se puede hacer con estos señores? Entonces, ¿no cree que su crítica incurre en una simplificación del papel que el lenguaje tiene en la construcción de lo social y lo laboral? Y yo puedo decirle, ¿y no cree usted que su afirmación implica una hipervaloración, una sobrevaloración del papel que el lenguaje tiene en la construcción de la vida social y laboral? Es que el trabajo no está hecho de palabras, es que el mundo no está hecho de palabras, nuestro hígado no está hecho de palabras. Si nosotros tenemos un problema de salud, vamos al médico, no vamos al filólogo. Si tenemos un problema en la piel, vamos al dermatólogo, no vamos al filólogo. Claro, es que las metáforas sirven para hacer poesía, pero cuando la filosofía se reduce a metáforas es poesía de mala calidad. Pregunta número 7. ¿No cree que su visión de la vida es demasiado pesimista? Yo, por ejemplo, no soy feliz en mi trabajo, pero tampoco lo vivo como una esclavitud. ¿Y a mí qué me cuenta? Yo agradezco que se comunique conmigo para hablar, pero mi visión de la vida es demasiado pesimista. Depende para qué. Yo ya le digo muchas veces que cuando alguien me pregunta qué tal va todo, digo que muy mal, porque como diga que muy bien, dejo a la otra persona molesta, incómoda, porque la gente siempre se alegra de que te vayan las cosas mal. Entonces hay que darle a la gente alegrías. Entonces cuando te preguntan ¿qué tal va todo? Fatal, va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces es importante que la gente tenga constancia de que las cosas te van mal, porque si las cosas te van bien, harán lo posible para que te vayan mal. Entonces, si ya dicen, bueno, a este lo dejo, porque ya le van mal, voy a ocuparme de otros, de los que las cosas les vayan bien. Yo tengo un compañero de trabajo
que cuando le preguntan ¿qué tal estás? Siempre responde ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué tal estás tú? ¿No? Bueno, es una manera simpática, pero lo que pasa que, claro, ahora como yo ya lo conté aquí, a lo mejor ya no va a decirlo tanto, pero es una manera muy inteligente o muy prudente o muy discreta de parar los pies a la gente. Hombre, ¿mi visión de la vida es demasiado pesimista? Depende en qué momentos, pero ya saben ustedes ese tópico de que un pesimista es un optimista bien informado. Véanlo como quieran, ¿no? Pero la vida está demasiado lleno de cosas como para ser pesimista a todas horas, pero hay momentos en los que requiere el pesimismo cierta pose. Pero nunca digan que están muy bien, porque como digan que están muy bien, dan pistas para que alguien venga a fastidiarles. Digan a todo el mundo que está muy mal. Al médico díganles la verdad, pero al vecino y al colega díganle que va todo fatal. ¿Qué tal está? Fatal, apuradísimo, y así no te hacen perder más tiempo. En fin, entonces, ¿usted cree que mi visión de la vida es demasiado pesimista? Es que está todo muy mal. Yo realmente estoy fatal. De hecho, no hay más que verme la cara que tengo, estoy pero fatal, vamos. Entonces, claro, usted me dice, yo por ejemplo no soy feliz en mi trabajo, pero tampoco lo vivo como una esclavitud. Pues estamos igual, yo tampoco vivo mi trabajo como una esclavitud, pero es que mi felicidad está fuera del trabajo. Es que la felicidad no consiste en pasar la vida trabajando, ni las noches con Virgilio. Otra cosa es que eso sirva para contarlo, pero no para vivir. Quiero decir que usted y yo, la persona que afectuosísimamente me hace esta pregunta, estamos igual, nada más que eso. Cuestión número 8, me dice alguien, usted habla de manipulación y propaganda, me dice, usted habla de manipulación y propaganda. Bueno, no solo hablo yo, hay mucha gente que habla de manipulación y propaganda. Y dice, pero entonces, ¿quién gana con que nos creamos eso de la felicidad laboral? ¿Las empresas, el Estado o quién exactamente? Hombre, pues respóndase usted mismo. Si yo le hago creer a usted que trabajando para mí 24 horas al día, todos los días del año, usted va a alcanzar la felicidad, pues yo salgo ganando, porque usted cobra en emoticonos y yo recibo el esfuerzo de su trabajo, evidentemente. Entonces, claro, si el empresario hace creer al obrero que cuanto el obrero más trabaje, más feliz será, pues eso es un beneficio para el Estado. Eso era uno de los lemas de la Rusia soviética, el trabajo te hará feliz, la entrega al partido te hará feliz. En el realismo socialista los obreros no son infelices, trabajan muy a gusto, son fornidos. Lo mismo ocurría en el nazismo. ¿Quién podía ser infeliz? ¿Quién podría declararse infeliz en el nazismo? Automáticamente era considerado pues un anti-alemán, un antinazi, un enemigo del Estado, del sistema y del gobierno. Y lo mismo ocurre. En las dictaduras no se permite el pesimismo. La gente pesimista solo puede manifestarse en sistemas y sociedades abiertas. Y fíjense que la democracia cada día ve con peores ojos la infelicidad y el pesimismo y las quejas, porque la democracia del siglo XXI, que cada vez es menos democrática en muchísimos aspectos, viene a decir que si alguien es infeliz es porque ha fracasado, porque en realidad hay que reemplazar la libertad por la felicidad, y no se manifiesta jamás el gran lado oscuro de la felicidad, que puede ser el fracaso, porque cuando la felicidad se pisa en falso, lo que se acierta es en el fracaso, no en la felicidad. Por lo tanto, y claro, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia la desdicha del prójimo? Pues al que no puede vender mentiras, porque una persona infeliz es una persona que sabe por qué ha sido infeliz o porque está en condiciones de averiguarlo, y por lo tanto no podrá seguir consumiendo anzuelos con cebo, ni falsos mensajes, ni modelos idealistas de vida que le conduzcan precisamente a lo que aquí se trata de evitar, la infelicidad, el fracaso. Porque aquí no hablamos del éxito de la infelicidad, hablamos del fracaso de la felicidad, de aquello que, prometiéndonos ser muy bonito, nos hace daño. Eso es lo que trata de evitar este libro, el fracaso de la felicidad. La única forma de evitar el fracaso de la felicidad es leyendo el fracaso de la felicidad, porque solo se puede evitar lo que se conoce y silenciar lo que se sabe. Entonces, claro, ¿a quién beneficia esto? Pues a cualquiera menos a usted. Es decir, que a cualquiera menos al infeliz.
No quiero decir que usted sea un infeliz, lo que quiero decir es que los que trabajamos no estamos en condiciones de hablar de felicidad, estamos en condiciones de ganar dinero, un dinero que luego nos puede permitir comprar la libertad y desde ella acceder a la felicidad. Pero sin trabajo no se madura, y sin madurez no se alcanza la felicidad. La felicidad es un objetivo de las sociedades fracasadas, emocionalmente y también laboralmente. Pregunta 9, penúltima, ya vamos a acabar con esta sesión. Dice usted que la felicidad está fuera del trabajo. ¿Y dónde está exactamente? Porque la mayoría del tiempo lo pasamos trabajando. Bueno, claro, claro, la felicidad está exactamente ¿dónde? Pues cada uno sabrá dónde tiene el ombligo. Y digo el ombligo por no decir otra cosa. Dónde tiene sus objetivos laborales, dónde tiene... Para muchas personas, la felicidad no está en el trabajo en sí, sino en aquello que consigue trabajando, en aquello que consigue ejerciendo el trabajo. Es decir, la felicidad no consiste en pasarse muchas horas trabajando al día, pero sí consiste en ganar el dinero que nos proporcionan muchas horas de trabajo al día al cabo de un tiempo, porque con ese dinero uno puede comprarse una jubilación o una casa o pagarse un alquiler o simplemente sobrevivir. Eso ya es una cuestión muy personal, nadie puede decir en qué consiste para otro la felicidad. ¿Dónde está exactamente la felicidad si no está en el trabajo? Había gente que se jactaba de pasar sus noches con Virgilio, otros son felices subiendo una montaña, otros son felices encerrándose en su casa y evitando cualquier tipo de trato, de relación con sus vecinos, sus posibles amigos, sus colegas, sus compañeros de trabajo, etc. Es decir, para cada persona la felicidad es un código particular, indudablemente es un código particular. Hay personas que son felices ejerciendo la libertad y hay otras que son felices jodiéndole la vida al vecino, es decir, amargando la vida al prójimo. Hay gente que es feliz soltándole el perro al vecino para que le ladre sin parar, por ejemplo. Hay otra que es feliz, sin embargo, con el silencio. Hay gente que es feliz poniendo el reggaetón a todo meter, de tal manera que lo tiene que oír el vecindario entero. Y de esto tenemos experiencias. Hay gente que es feliz molestando a los demás, y hay gente que es feliz pues ayudando al prójimo a sobrevivir. Y hay otros que son felices cuidando de la salud de aquellos que no la tienen, empujando una silla de ruedas o cuidando las úlceras cutáneas de un enfermo que no se puede levantar de la cama. La felicidad para cada uno es una cuestión muy diferente. Hay gente que es feliz mandando a la guerra a la gente joven, por ejemplo, y diciéndoles que tienen que pedir un permiso si pretenden salir de su país durante más de 3 meses. Hay gente a la que eso le hace feliz, por ejemplo, ¿no? Y hay otros a los que eso les hace muy infelices. Entonces depende mucho de dónde pongamos el baremo. Vamos a la última pregunta por hoy. La pregunta 10ª. En su crítica a los informes sobre la felicidad y el trabajo, usted cuestiona datos como el de que muchos trabajadores no dejarían de trabajar aunque tuvieran dinero infinito. ¿No podría interpretarse ese dato más bien como una necesidad de sentido vital y no solo como propaganda ideológica? Difícilmente lo puedo ver como algo que no sea propaganda ideológica. Se trabaja por dinero. Si se tiene dinero suficiente, no se trabaja. Se puede desarrollar alguna actividad, pero ya no remunerada, porque no se necesita remuneración, pues ya se tiene dinero. Otra cuestión es que lo que se haga tenga un reconocimiento, que se pague con dinero. Bien, ahora, que haya gente que declare, como se ponía en boca de algunas personas procedentes de países nórdicos, Finlandia, Suecia, que seguirían trabajando aunque tuvieran dinero infinito. Bueno, eso es una manera de decir, si yo fuera Dios, crearía un mundo mejor que el actual. Bueno, habría que ver, porque no es tan fácil eso. Entonces, eso es una manera totalmente hipotética de expresar una optación, un deseo muy intenso. Si yo tuviera esto, pues querría lo otro o aquello. Bueno, eso es una manera libérrima de hablar, que en este caso no es inocente, puesto que está al servicio de una propaganda ideológica. ¿Cuál es esa propaganda ideológica? El trabajo te hará feliz. Y si alguien dice, como yo digo, el trabajo te da dinero, no felicidad, entonces la respuesta es, aunque tuviera todo el dinero del mundo, el trabajo es tan bueno que yo seguiría trabajando. Es decir, y eso es una contraargumentación a mi argumentación. Yo digo que solo se trabaja por dinero, y sin embargo, desde los países nórdicos, ya previendo mi argumentación, dicen, aunque tuviera todo el dinero del mundo, trabajaría, porque si no, ¿qué haces de la vida si no trabajas? ¿Qué haces de la vida si no trabajas? Pregúntenselo ustedes a todos aquellos que tienen una vida de reyes sin haberla trabajado nunca.